Si tú sabes que vas a reencarnar, si tú sabes que no eres el cuerpo que ves en el espejo, sino que eres mucho más, tú sabes que ese cuerpo, como es algo material, se va a morir, se va a destruir, se va a desintegrar. Pero lo que le da vida al cuerpo, no. Al menos en mi consulta, estadísticamente, más de un 70%, fíjate la proporción, de personas que vienen, el origen de su problema está ahí, en que llevan energías o almas con ellos, lo que llaman parásitos, o cada uno lo llame en su cultura como quiera, que le están interviniendo, que le están interfiriendo, que le están condicionando, pero que puede ser desde cosas muy leves a controlarle su mente, sus pensamientos, sus acciones, a lo que te puedas imaginar. La vida tiene unas leyes naturales que no las ha puesto el ser humano, y esas son inalterables. Y una importante que todos conocemos es la de cuando morimos, el proceso natural es ir a la luz, la fuente, lo que queramos. ¿Por qué? Porque de allí vamos a hacer un reciclaje para otra vez ir y diseñar otra vida nueva y venir a otro cuerpo para seguir evolucionando. Pero en esas circunstancias que te decía que son muchas, el alma no se va donde debe de ir, a la luz. Cuando tú, sin motivo aparente, pero si no has hecho un esfuerzo importante, te sientes cansado, te sientes fatigado, ahí hay algún alma, una energía que te está chupando la tuya, porque tú eres energía. Y ellos se alimentan de energía. Con la gente que estamos tiene un porqué y a veces renegamos de ellos y creemos, es que mi padre fue conmigo, es que fue conmigo. Bueno, primero fue contigo de una forma porque no tenía más conocimientos, más información y más conciencia para hablar de otro modo. Y tal vez fue contigo así porque tenía que serlo, porque era el aprendizaje que tú necesitabas, aunque tú hayas pasado toda tu vida sin ni siquiera darte cuenta que de ahí tenías que sacar algo. Me gustaría empezar fuerte. Me gustaría que nos comentaras de primeras cómo encontramos el sentido a la vida. Sé que es una primera pregunta fuerte, pero ¿cómo podemos encontrar el sentido a la vida? Bueno, pues ante todo, gracias por la invitación y saludos a todas las personas que escuchan y que ven tu canal, porque cualquier cosa que sea para abrir un poco la conciencia, la mente y para ver que hay algo más, ya me parece bienvenido y muy interesante. Pero, como bien has dicho, has empezado fuerte, ¿eh? Sí. Has empezado fuerte. Si quieres, amigo, podemos empezar comentándonos un poco sobre ti. También te queremos conocer y a través de ahí pasamos a la pregunta. Bueno, no, yo soy, bueno, mi nombre, como bien sabes, es Avelino y soy psicólogo transpersonal, que como su nombre indica, cuando tenemos a un paciente enfrente, estamos viendo algo que va más allá de la estructura física y, o sea, contemplando en que detrás de ese ser hay energía, porque eso ya lo sabemos científicamente, que somos energía, esto ya no es una cuestión de debate. Estamos hablando de una persona que es, bueno, energía y alma para mí es sinónimo, es similar. Somos alma y que por tanto nuestras leyes son absolutamente diferentes a las leyes de la materia. Así fuéramos un mundo, como nos han dicho, solamente del materialista. No, somos algo que va mucho más allá. Entonces yo me dedico a eso y bueno, en mi trayectoria he tenido un pasado bastante denso. He sido fotógrafo, he sido fabricante industrial, en fin, he tenido una vida azarosa en ese sentido, pero como todo eso no me llenaba, en su día lo dejé, pero cuando lo dejé estaba en lo más alto, y no es una cuestión de ego, es una realidad. O sea, que no lo dejé porque no me funcionara, sino porque realmente entendía o sentía, no lo sé, que había que hacer algo que me llenara más, ¿no? Aquella etapa ya estaba concluida y se acabó. Y ahora pues estoy en esto y estoy pues intentando ayudar a los seres humanos, el que quiera, pues a que, digamos, expanda su conciencia y se dé cuenta de que dentro de sí hay muchísimo más de lo que nos habían contado. Y justo entonces por eso se viene a la mente esa pregunta, ¿no? ¿Cómo crees entonces que podemos encontrar ese sentido a la vida, todos nosotros? Claro, mira, es que, fíjate, es que esa pregunta a mí me parece interesantísima, porque la vida tiene sentido. La vida tiene sentido. Y el kit está en encontrárselo.
nosotros podemos vivir la vida de una forma, como solemos decir, en modo automático, en piloto automático, de lo que nos han dicho que es, de lo que nos ha llegado de nuestros antepasados, de nuestro entorno familiar, académico, en fin, de todo eso, ¿no? Pero nosotros estamos utilizando la vida solo desde esos marcadores materialistas. Pero claro, si nosotros realmente somos energía, somos alma, y esta no se destruye, el sentido de la vida es otro. O sea, que hagamos la parte material para ganarnos la vida, eso es perfecto. Porque hay que comer, porque hay que pagar, porque hay que tener... Es que es totalmente correcto. Y no hay que estar por las nubes, hay que estar en el suelo. Pero no ese es el sentido por el que hemos venido. Para mí el sentido de la vida es la evolución. Es que el alma venga a aprender todo aquello que tiene pendiente y que tiene que superar. Y para eso hay que hacer introspección, ver cualquier traba que se pone en tu vida, del tipo que sea, desde el físico al económico, pasando por el emocional o el amoroso. Del tipo que sea, cualquier traba tiene un porqué, tiene un origen. Y de lo que se trata es de buscar ese origen. Cuando tú estás en esa dinámica, cuando entras en ese espiral, te das cuenta de que la vida realmente tiene otro sentido. Y empiezas a encontrar respuestas que antes, desde un paradigma o de una visión puramente materialista, no encontrabas. Pero empiezas a encontrarla. Y ahí empiezas a sentir, no sé cómo decirte, más paz, más tranquilidad interior. Cuando te viene un revés, pues te salen soluciones para gestionarlo. O sea que cuando estés así, claro, sería un poco ilusorio pensar que ya, pues como yo creo en eso, ya la vida va a ser perfecta. No, la vida no es perfecta porque aquí venimos a algo. Y ese algo hay que aprenderlo y hay que superarlo. Si no nos damos cuenta para qué venimos, estamos, no sé si perdiendo el tiempo o no utilizando bien el tiempo. Pero bueno, eso ya depende de cada cual, cómo sean sus pensamientos, sus creencias y otras muchas cosas. Muy interesante. De hecho, yo pienso, Avelino, según el hilo de lo que comentas, al final entra un poco, hay que tener cuidado con el ego, o por lo menos es lo que yo pienso, porque entra por todos lados, ¿no? Incluso en la parte espiritual, de hecho se le llama el ego espiritual, donde muchas veces, pues yo, si te soy sincero, lo pensaba hace un tiempo, de que al final venimos a reencarnar, a ir elevándonos poco a poco hasta que nuestra vida en la que podamos de verdad pues tener una buena vida en consonancia con todo y con nuestra alma, ya podamos elevarlo. Y es como, te das cuenta, es como un objetivo que quieres ir consiguiendo para ganar algo. Y no es así. Al final venimos aquí a experimentar, yo creo. O sea, básicamente nuestro objetivo básicamente es el de experimentar, ¿no? Pero, claro, se me vienen muchas preguntas y no sé si las sabes, pero quiero compartirlas contigo. Una persona, Avelino, por ejemplo, porque yo creo mucho en que venimos aquí con un rol marcado. Todos tenemos un rol. Entonces, la persona, incluso un abusador, aunque suene mal, pero esa persona viene con un rol. Entonces, claro, esa persona puede ser que esté más elevado que tú. Simplemente ha venido a esta vida a eso. O no tiene por qué. O sea, mi pregunta es, ¿una persona, aunque parezca un nivel de conciencia más bajo, puede ser que esté más elevado que tú? De alguna manera. ¿Entiendes lo que me refiero? Bueno, este es un tema amplio y no es tan fácil. No es tan fácil porque nosotros, desde nuestra mente y racionalidad, intentamos dar una respuesta a todo. Pero es bastante más ambiguo, no ambiguo, sino indefinido para nosotros porque no conocemos todo lo que hay. Entonces, no es tan fácil. Pero yo voy a decir mis pensamientos, y yo lo que hablo generalmente siempre lo hago en base a mi experiencia en la consulta, en lo que veo, en la información que percibo, en fin, todas esas cosas, ¿no? Entonces, primero has empezado con una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo, y es que suele ocurrir muy generalmente, cuando empezamos a despertar a lo que llamamos espiritualidad, ya nos creemos que somos la leche y que estamos muy avanzados. No. La espiritualidad es algo intrínseco y cuando realmente estamos avanzados no tenemos necesidad de sentirnos espirituales, porque lo somos en esencia. No hace falta cacarearlo y no por eso la vida va a ser mejor para ti.
No, la vida tiene unas leyes naturales que no las ha puesto el ser humano y esas son inalterables. Y una importante que todos conocemos es la de causa-efecto. Entonces, cuidemos todo eso. Bueno, pero luego vamos a irnos a lo que has dicho. Por ejemplo, has puesto el ejemplo del abusador, ¿no? Mira, yo veo eso en mis terapias y a veces una persona, vamos a ver, parece ser que nosotros venimos aquí en grupos ya desde tiempo atrás, que tenemos, o porque sea una vibración, o porque seamos una familia kármica o una familia álmica o lo que fuere, ¿no? Venimos en grupo, ¿no? Y a veces he visto que la gente, antes de encarnar, de buen rollo, o sea, desde el amor, unos a otros se ayudan. Y, por ejemplo, si una persona tiene que experimentar el ser abusado, ya que has dicho eso, generalmente es porque alguna vez abusó y tiene que experimentar en su vida, en su cuerpo, cuál es el dolor y el trauma que supone abusar. Y entonces tiene que pasarlo. Y como te repito, antes de la encarnación, uno de tu grupo, alguien que te quiere, que a lo mejor en otra vida fue o tu pareja, o tu hijo, tu madre, o tu amigo, pues dice, bueno, yo te voy a ayudar y yo te voy a abusar de ti. Esto yo no sé si se da en el 100%, yo no sé si esto es un cuento. Yo solo sé que las almas, cuando se van a una de las cosas que se trabaja en terapia, que se llama espacio entre vidas, donde están diseñando su venida a esta encarnación, hablan de eso. Y si me lo hubiese dicho una, pues digamos que pues sería la imaginación de esa persona, tal vez. Pero cuando son muchas y de muchos tipos, tienes que empezar a pensar que algo puede haber detrás de eso. Y aparte le puedes encontrar cierta lógica. Entonces, si miramos desde esa perspectiva, dices, a lo mejor esa persona que ha abusado no tiene por qué ser lo que nosotros llamamos mala persona o una persona muy involucionada. Pero ya no sabría decirte si a eso se prestan los que están involucionados y por eso lo hacen, o están, esto no lo sé. Fíjate, pero te estoy hablando contigo y se me está viniendo que una persona que esté realmente muy evolucionada no está ahí. No está en esa vibración. Pero esto solamente es algo que me acaba de venir hablando contigo, que no sé si es así. Pero te lo digo. Y la culpa es tuya por haberme invitado. Entonces, yo creo que si se está muy evolucionado, no, porque ya no entras en esas cosas. Pero repito, esto es un pensamiento que no lo sé. No puedo responderte de otro modo. Puede ser. Al final está en otro nivel de vibración, por lo tanto, claro, más propenso a que sea. Sí. Entonces, claro, Avelino, para una persona quizás con un nivel de conciencia ni mejor ni peor, diferente, que lo está pasando mal, que por lo que sea, pues le han echado el trabajo, que ha tenido, la pareja la ha dejado, ¿qué le podemos decir para que sane? ¿Qué le podemos decir? Bueno, pues vamos a remitirnos a lo que hemos hablado hace un momentito, de que la vida tiene sentido, de que no lo tome todo literal y solamente le dé una forma, digamos, de envoltorio, que mire dentro, que analice y que se permita pensar qué puede haber detrás de esa acción, qué puede haber de bueno ahí, o qué puede tener eso, aunque a priori lo entendamos como malo, para nuestro aprendizaje. ¿Qué lección tengo que sacar de ahí? Porque todo, bueno, es que eso no estoy, o sea, de eso estoy convencido y al menos yo no le veo duda, puede ser que esté equivocado, pero estoy convencido que todo es por algo. Entonces, posiblemente cuando alguien nos deje, posiblemente sea lo mejor para nosotros y para la otra persona. Lo que pasa es que nuestro ego, que antes has hablado del ego, nuestro ego no nos permite, porque ¿cómo a mí me van a dejar? Hombre, yo con lo que valgo, yo con lo que he hecho por ti. Pero es el ego. Cuando intentamos domar un poquito al ego y darnos cuenta de que después del ego hay algo más, empezamos a actuar de otro modo. Porque, claro, mira, nosotros tenemos dos constructos y ambos son potentísimos. Uno se llama mente
Y todos sabemos la fuerza que tiene la mente, una fuerza descomunal. Pero la mente, yo entiendo que está regida por el ego. Entonces va haciendo y asimilando y analizando las cosas desde el ego. Pero tenemos otro constructo fundamental e intrínseco, como es el alma o la energía. Y este constructo no se mete con nosotros. ¿Por qué? Porque es intrínseco, porque es lo que somos y porque para el alma el tiempo no existe. Por tanto, una encarnación o 500 da igual, porque es un lapsus. Lo que para nosotros es una eternidad, sobre todo si nos va mal, pues para el alma no es nada. Y entonces el alma sí que es verdad que da libertad, que no te condiciona y que no te dice eres tonto o eres el más listo, sino que te deja que tú avances. Y conforme tú vas avanzando, tú vas aprendiendo, tú vas haciendo introspección, tú vas estudiando, tú vas buscando, pues vas encontrando. Y cuando encuentras, es un camino sin vuelta. No conozco, y conozco a muchas personas en esta línea, pero no conozco a ninguna persona que haya comenzado un camino, un trayecto donde hace introspección, donde se mira por dentro, donde ve que es algo más que cuerpo, que haya vuelto a su estado mental anterior. Entonces, claro, si eso es así, hay una premisa, y es que tal vez tengamos que pensar menos y sentir más. Con esto solo, ya nuestra vida podría cambiar. Qué bonito, qué bueno que comentes esto. Y justo me gustaría tocar un punto, porque estamos hablando también del tema del ego, y es verdad que a día de hoy, Avelino, se demoniza también mucho, ¿no? Y queremos matar el ego. El ego, para empezar, yo creo que no se puede matar. Lo que puedes hacer es, como tú bien has dicho, tomar. Pero yo pienso que el ego también tiene su parte, ¿no? O sea, tiene su labor. Realmente no es malo siempre y cuando sepamos domarlo, ¿no? ¿O qué crees de ello? No, es que, vamos a ver, si es que eso es algo que está, y lo que está no hay que negarlo. Y si está es por algo. O sea, es que, mira, hay otra palabra que es fundamental, y se llama aceptación. Hay un axioma que dice, lo que no asumes, te consume. Hay que aceptar las cosas. Claro que el ego no hay que matarlo, pero si el ego te está haciendo vivir de una forma superficial o te está haciendo creer lo que no es o te está llevando por el camino que no es el más conveniente, pues hay que efectivamente domarlo, ¿no? Y es que esa es nuestra misión, domarlo, porque el ego, no lo sé, pero tal vez el ego sería como, sabemos que existe el bien y sabemos que existe el mal, no que exista, sino que se manifiesta. Y eso está ahí, ¿no? Entonces, el ego, digamos, que sería el representante del mal y la otra parte, el representante del amor. Entonces, tenemos que saber de qué parte queremos estar y a quién queremos escuchar más. El ego tiene que seguir, está ahí y puede servirnos en algunas cosas de nuestra vida. Claro que sí, pero tenemos que controlarlo. Tiene que estar a nuestro servicio. No podemos dejarnos llevar por los pensamientos que nos vienen, porque el ego te los impulsa y dice, venga, que es tú puedes controlar. No. Vamos a ver dónde estamos y vamos a ver cuál es nuestro lugar en la vida y vamos a encontrarnos. Y para encontrarnos tenemos que mirar dentro. Y el ego se mueve por fuera. Interesante. Al final, fíjate, yo creo, Avelino, que tenemos que estar felices siempre estando en el punto que estemos en la vida, ¿no? Y voy con respecto a lo que comentabas antes. Y yo creo que al final la clave en esta vida es como, independientemente en el punto que estés, intentar estar feliz y en sintonía con tu vida. Pero para eso no tienes que escuchar al ego, yo creo. Me refiero. Te voy a poner mi ejemplo, ¿vale? Y me dices, yo, por ejemplo, en el momento que he decidido hacer este podcast, hace poquito tiempo, como que fíjate que me he sentido más en sintonía con la vida, que yo diría que más en sintonía con mi alma, como que es algo que mi alma me pedía, que no sé cuánto va a durar, lo mismo dura 1 año, 2 años o toda la vida, es como un propósito que tenía ahí. Y gracias a eso, al sentirme más en sintonía, como que me siento más feliz en cada momento, incluso en todo contratiempo que tenga en mi vida. Como que es más fácil para mí estar en sintonía. Yo creo que al final
la clave para sentirte bien con uno mismo es por lo menos, como mínimo, estar siguiendo lo que tu alma te pide, ¿no? Pero claro, es que eso es tan difícil porque al final está también el miedo, ¿no? Y yo creo que una persona que se deja guiar más por el amor que por el miedo, realmente va a ser más feliz simplemente por eso, ¿no? Porque al final al menos está siguiendo su camino del alma. ¿Qué piensas sobre eso? Claro, es que has empezado diciendo una cosa que luego ya te has ido otras cosas, pero que es muy interesante, porque cuando decimos es que yo tengo que ser feliz con lo que tengo y la sociedad piensa, joder, eso lo dices porque eres un desgraciado, porque no eres capaz de haber ganado dinero o ser famoso o ser tal, ¿me entiendes? Pero es que ahí está otra vez el ego. El que dice todo eso es el ego. La persona que realmente está evolucionada, de verdad, es la que es capaz de tener paz en su interior. Igual si tiene 1.000 euros, hablo en euros porque en Europa son euros, 1.000 euros al mes, como si tiene 500.000. Es que eso no importa. Lo que importa es la paz que tú tengas dentro y cómo seas capaz de gestionar todo eso y cómo seas capaz de gestionar tu pobreza económica o tu abundancia económica. Y si tú eres feliz, eso es lo importante, pero no por tener más dinero. Si te hace falta el dinero para ser más feliz, eres pobre. O al menos eres pobre en el apartado más importante de tu existencia, que es el aprovechar la vida y encontrarle el sentido a la vida. Eso es lo que yo pienso. O sea, es que tenemos que intentar apartar todo eso. No tenemos que demonizar el dinero. Es que el dinero no es malo. Es que el dinero es maravilloso. Lo que pasa es que, como he dicho antes con otra cosa, el dinero tiene que estar a tu servicio, no ser tú esclavo del dinero. Entonces, los que tienen poco y se sienten felices no son memos, no son tontos, son gente con mucha conciencia, muy avanzados. Pero los que son de verdad, sí, pero te aseguro que la mayoría solo lo dicen para autocontentarse, pero no tienen la evolución necesaria. Pero no es fundamental la riqueza en ningún sentido. Pero es que esa es otra. Las limitaciones de abundancia en todos los aspectos de la vida es algo que tenemos condicionados mentalmente. Mentalmente. No es real. Todos. No es que tengamos derechos, sino que por naturaleza podemos tener acceso a la abundancia porque la abundancia existe. Pero el ser humano ha tratado de ponerle límites, de ponerle cotas y decir, sí, esta abundancia sí, pero me la voy a quedar yo porque soy el que sé que eso es así y el que tengo la capacidad de hacerlo. Y tú, como además eres tan ingenuo que te crees que tú no te mereces eso, pues sigues viviendo en esa franja. Pero eso también tenemos que darnos cuenta. Y esto no es un cuento chino. Claro está. Vamos a ver. Tenemos que ser lógicos, con sentido común. O sea, lo que no podemos es... esa es otra. Todo lo que hay ahora en redes y tal. Y reza una oración o escribe esto y te va a venir a la cuenta corriente. Esto es absurdo. Esto es absurdo. Te va a venir como consecuencia de tu actitud y de tus pensamientos. Entonces, cuando tú seas capaz de entender que eres energía, que la energía es vibración y es frecuencia, y que dos canales fundamentales de energía son el pensamiento y la palabra, cuando seas capaz de no solamente entenderlo, porque eso sirve de poco, sino integrarlo en ti y vivir con arreglo a eso, tú vas a cuidar tus pensamientos y vas a cuidar lo que dices y te vas a dar cuenta de lo importantes que son y te vas a dar cuenta como de verdad, cuando tú cuidas eso, tu vida cambia. Y repito, no es que de un año para otro pases de una situación, no, pero progresivamente cambia y el tiempo no es tan importante, pero cambia exteriormente, pero especialmente cambia internamente y ves la vida de otro modo, con otros valores. Yo justo hablaba con un chico, Pablo Merín, no sé si lo conoces, en el anterior podcast, donde él decía que realmente el mundo del exterior no existe, todo está dentro de ti, ¿no? Y yo le ponía un ejemplo, decía, claro, pero yo le decía, al final, no puedes comparar a una persona en una cárcel encerrado, sin ver la luz durante 20 años,
a otro que está en Bali con su mujer y me decía, si tú realmente estás bien contigo mismo, si te quito el juicio, da igual donde estés, tú vas a estar feliz, vas a estar bien donde estás. Pero claro, es complicado, es una lucha. Pero hay pruebas, Alberto, hay pruebas de eso. Hay pruebas de gente que ha estado en la cárcel y ha salido mucho peor y que ha vuelto a reincidir, la mayoría, pero hay gente que ha estado en la cárcel y después de salir, después de muchísimos años, ha liderado unos movimientos de paz y de, ¿entiendes? O incluso de gestión política que han sido fantásticos, que han sido, a ver, me viene Mandela, me viene Pepe Mújica, pero porque son muy famosos, pero que hay gente que ha salido y ha salido con algo construido, pero porque no han sido capaces de quitarle la libertad, porque la libertad no está en lo físico, la libertad está en el interior. Y cuando tú eres libre de verdad, eso no te lo quita nadie. Y eso tiene un valor incalculable. Que los que se creen que te tienen presos, eso es porque son ingenuos. Están presos ellos que no saben lo que hacen, porque esa es otra. Lo que hacemos, queramos o no, creamos o no, antes o después, hay que dar cuentas. Claro, al final es igual, yo pienso, tú ves a los países en desarrollo, subdesarrollados o tipo ya a nivel África, donde les ves muy felices, ¿no? Y el otro día vi, justamente se me ha venido a la mente, Abelino, el otro día vi un mapa donde aparecían las estadísticas de personas que se quitaban la vida. Curiosamente, las que más eran en países desarrollados. Se veía en Europa, se veía en Estados Unidos, se veía en Australia. Y es como, algo pasa aquí. ¿Por qué al final la gente que supuestamente pues tiene que ser más infeliz porque tiene menos? Y fíjate que al final se traduce de la otra manera. O sea, eso quiere decirnos que obviamente está todo en nuestro interior. Sí, o sea que... Claro, porque la pobreza que hay en esas gentes, en esos países, que es negativa, nosotros la vemos negativa para unas cosas, sin embargo les permite estar más en contacto con lo que son, en contacto con el todo. Y eso es lo que les transmite esa paz y esa felicidad, y con poco tienen bastante. Pero fíjate, ¿es mejor estar en ese estadio o estar en el nuestro? Porque en el nuestro, la envidia, el ego no nos deja en paz. Y por mucho que tengamos, nunca estamos conformes. Siempre queremos más porque siempre hay alguien que tiene más. Entonces, no sé, y nos creemos felices. Pero vamos a ver, la felicidad no existe, la felicidad es un estado de ánimo y es transitorio. Y la felicidad puede ser consciente o inconsciente. Pero yo te puedo asegurar, y esto también lo veo, yo veo a personas de toda índole. Es decir, yo he atendido a indigentes, pero también he atendido a personas de altos cargos en la sociedad. Y gente de la isocracia y tal. Y gente con mucho dinero. Todos, sin excepción, estamos hechos de lo mismo y llevan dentro lo mismo. Y llevan rotas sus emociones. Su energía está desajustada, está desequilibrada, está en una baja vibración. Y cuando eso está en esa baja vibración, no puedes ser feliz, tengas lo que tengas. Sí. Yo pienso que al final, para una persona que sabe más lo que es esto, ¿no? Es más fácil, ¿no? El no sufrir, porque al final, yo pienso, Abelino, al final que somos los creadores de todo esto, ¿no? Porque muchos piensan que al final venimos, pero lo hemos creado nosotros, todo esto que está aquí. Entonces, al final tú piensas que hemos creado, fíjate, ¿no? Cómo es la Tierra, el planeta Tierra, fíjate cómo es el universo. Podemos crear un planeta Tierra nosotros así, de la nada. Y estás sufriendo porque, no sé, porque te ha dejado tu pareja y no eres consciente del poder que tienes, que puedes crear un universo en un descanso de un trabajo, si quieres, ¿sabes? Entonces, yo creo que la clave es llegar a por lo menos saber qué somos, pero claro, no es tan fácil, no es tan fácil. En absoluto es fácil, por eso hace falta trabajar, por eso hace falta encontrarle el sentido a la vida, por eso hace falta probar cosas, no solamente porque creamos que algo no es, ya no buscamos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y si sí es? Vamos a permitirnos eso.
Vamos a darnos esa libertad que nos lo merecemos. Si luego no es, siempre estamos dispuestos y preparados para ir para atrás y seguir donde íbamos. Pero ¿y si sí? ¿Tanto cuesta? Es que es un tema complejo. Es un tema complejo y yo a veces hablamos de temas que trascienden este mundo y yo digo, está bien que seamos capaces de crear el universo o de todo lo que tú quieras. Pero yo siempre, para mí, nunca me planteo cosas que estén más allá de mi día a día. Yo quiero saber cómo gestionar hoy, si mañana tengo un problema, un revés o un contratiempo, saber cómo hacer, cómo actuar, qué soluciones darle, saber cómo hacer cada día para que sea un poquito mejor, para subir aunque sea un punto, para que yo esté más en paz, para que las cosas que tanto me afectaban en el pasado no me afecten, para entender, para aceptar. Yo solamente estoy ahí y eso es lo que me importa. A mí, quién es Dios o si puedo crear el mundo o si puedo trasladar fronteras o hacer una traslación de mi cuerpo y estar en otro sitio con esa ubicuidad, eso es que yo sé que eso que existe, pero no me lo planteo. Es que para mí eso no es algo que en lo que yo esté viviendo ni esté pensando, porque bastante tengo con resolver problemas de nivel 3 para intentar buscarlos de nivel 10. Porque yo sé que ese nivel 10 va a llegar, pero cuando llegue, ¿para qué voy ahora a dar vueltas a lo que no puedo controlar? A ver si lo hago solamente con las cosas que sí que puedo manejar. Sí, estoy de acuerdo, Abelino. Pienso yo que sí que hay que entender un poco, tener esa curiosidad, pero por otro lado bajarlo aquí a tierra porque el juego es aquí, es parte terrenal, ¿no? Y hay que tener cuidado también, lo que hablábamos del ego espiritual, ¿no? Hay gente que se queda más allí que aquí y el juego es aquí, ¿no? Yo creo que al final se resume un poco como vivir el presente y saber vivir el presente. Entonces, claro, te quiero hacer esa pregunta, Abelino. ¿Cómo crees que podemos, o si realmente se puede lograr, vivir en el presente todo el rato? Bueno, hay una palabra que es clave para eso y para muchísimas cosas más, que se llama conciencia. Vale. ¿Qué es conciencia? Porque claro, esa es otra, porque para cada palabra, cada constructo como es este, que no sabemos bien la definición, pues cada cual tenemos una solución, no tenemos una explicación. Bueno, yo lo que para mí es conciencia, y digo para mí, porque hace ya muchos años tuve un sueño y en el sueño pero lo vi con mucha claridad, ¿no? Lo que era la conciencia. Y me gustó y dije, pues me voy a quedar con esto, porque aparte me ha venido de forma directa y no voy a buscar más explicaciones. Para mí, la conciencia es el nexo entre el aquí, el local y no local, entre el cielo y la tierra, entre lo material y lo espiritual. O sea, ese nexo es la conciencia. Aquí tenemos una conciencia local que abarca X. Pero allí, lo no local, hay una información que si aquí es así, allí es de 360 grados y más. Entonces, hay tanta información en lo no local que cuando tu conciencia empieza a expandirse, empieza a captar otras cosas, empiezan a llegarte información de eso no local que es infinito y que es el todo. Cuando estamos ahí, empezamos a recibir y cuando recibimos estamos teniendo herramientas para gestionar la vida mejor aquí. Entonces cada día puede ser mejor aquí, pero sin la conciencia no podemos hacerlo. Ok, vale, me lo apunto. Perfecto. Y claro, hablemos entonces del desarrollo de la fe, Abelino. Yo creo que venimos sobre todo a eso. Para mí es el principal objetivo, el desarrollar la fe, pero creo que al final para conseguir no lo que tú quieres, digamos, para dar pasos de ciego, tienes que tener esa fe, porque si no, no se construye, no se crea ese camino. Entonces, está muy bien que digamos eso de desarrollar la fe, pero claro, la gente lo hace, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo,
de que, bueno, yo, por ejemplo, me tuve que venir a Australia, me lo pedía muy, muy dentro de mi ser, porque al final necesitaba un cambio y no sabía por qué, pero necesitaba romper con todo y empezar de cero. Era básicamente dar un paso de ciego, era como... Pero gracias a eso, a que yo tenía fe que me iba a ir bien, yo creo que fue lo que hizo que me fuera bien, porque al final, gracias a eso, se creó ese camino. ¿Qué piensas sobre eso, sobre el desarrollo de la fe y cómo crear ese camino dando esos pasos de ciego, pero creyendo de que hay algo que te sostiene? Pero entiendo en tus palabras que no me hablas de la fe religiosa, ¿verdad? No, te estoy hablando de la fe de saber Vale. que te va a ir bien, pase lo que pase en la vida. Es que son dos conceptos diferentes. Es que efectivamente, posiblemente una definición buena de fe es esa, es creer en algo sin haberlo visto. O sea, creer en algo sin que, claro, ¿me entiendes? Entonces, pero la fe no es seguir dogmas, sino es seguir tu intuición, es seguir lo que tienes dentro, es seguir esa parte intrínseca, como repito muchas veces, esencial nuestra que está conectada con el todo y hacerle caso. Porque si todos hemos ido a hablar mucho del concepto Pepito Grillo, una parte te dicen, ve por aquí detrás, no vayas por ahí, ve, ¿me entiendes? Entonces, claro, ese es el ego y el alma, ¿entiendes? Y la fe va con el alma. Entonces, si nosotros somos capaces de permitirnos andar por la senda que nuestro instinto nos dice, que el instinto es lo mismo que la fe, entonces nosotros seguramente vamos a ir por el mejor camino. Y fíjate, llegados ahí, el mejor camino no tiene por qué significar que tú al irte a Australia la vida tenga que ser hiper perfecta, con la pareja ideal, con la casa idónea, con el auto que te gusta, con la pasta que quieres. No. A lo mejor es porque tú en Australia tienes que encontrar aprendizajes que te hacen falta y que están ahí, por decirte algo, ¿no? O sea que, y entonces, si tú realmente te haces caso a tu instinto y te funcionas por él, pues casi seguro, yo tengo la convicción de que te va a ir mejor que si vas a ir guiado por la mente o el ego. Pero ya eso cada cual tiene que buscar en su mochila y ver qué es lo que acompaña, porque al final los que no creen en nada dicen que hablar así es fácil y tienen razón. Pero yo me gustaría mandarles un mensaje. Si tu vida es plena, no cambies, está perfecto. Pero si hay algo que te hace sentir un vacío, un bloqueo, que no te deja estar en paz interna contigo, que te desasosiega, si hay algo de ese tipo manifestándose a través de cualquier cosa, de miedo, depresión, tristeza, de lo que fuere, si hay algo de eso, pues intenta darte una oportunidad y buscar en otras pautas, en otras formas, porque existen y porque son. Y porque si tú te lo permites, antes o después vas a tener respuestas y vas a tener apoyos y muletas a tu vida. Qué bueno, Abelino. Y siguiendo lo del tema del instinto que comentabas, fíjate que yo sabía que era instinto porque yo venía a pasarlo mal, entre comillas. Yo quería pasarlo mal, porque sabía que detrás había un aprendizaje. Por eso yo dejé todo. Yo tenía una vida como todo muy bien, como dicen, ¿no? El coche perfecto, el trabajo perfecto, y lo dejé todo para, entre comillas, para pasarlo mal, para empezar de cero. Pero sabía que tenía que hacerlo. Y entonces, te quiero preguntar, ¿cómo crees que se puede detectar eso? El saber que es intuición antes que ego. Pues siempre volvemos a lo mismo. Eso va a depender de tu conciencia, de tu vibración, de lo que tú lleves trabajado. Eso no es ni gratuito, ni suele haber. A ver, cada persona, hay excepciones siempre y somos individuos. Y hay gente que lo encuentra de una forma cuántica, de un momento para otro. Pero lo normal es que sea un proceso en la vida. Y cuando tú empiezas a tener una referencia clara y empiezas a gestionar y a realizar las cosas que sientes y ves que esas cosas te van encajando en la vida y te vas sintiendo bien, aun cuando no fueran las mejores, tú poco a poco vas ya tomando
esa vía, entonces tú, sin ni siquiera ser consciente, tu vibración sube. Y cuando tu vibración sube, está en el nivel que tiene que estar. Y sin darte ni cuenta, te lleva al lugar y a las personas con las que tienes que estar. Porque aquí estamos gente con diferentes niveles vibracionales. Pero del mismo modo que hay gente que está en primero de GB y hay gente que se ha licenciado o que tiene 3 máster o 6 doctorados. ¿Entiendes? Pero el que esté en primero no significa que sea peor ni sea más tonto, significa que está en ese estadio, está en ese momento de su evolución y cuando crezca va a estar en otros. Pues esto es igual, cuando nosotros crezcamos evolutivamente, conciencialmente, nosotros vamos a estar en otra vibración y vamos a atraer a otras cosas. Mientras tanto estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a un círculo. Y no sé si conoces esa frase, o sea, dice, hay 3 formas geométricas que el ser humano debe de evitar, que son los triángulos amorosos, los círculos viciosos y las mentes cuadradas. Qué bueno, qué bueno. Fíjate, me la apunto también. Joder. Fíjate que yo pienso igual, Avelino, al final todos estamos en diferentes niveles de conciencia y todos son perfectos, cada uno está en su propio camino y no tenemos que decir a alguien que tiene que estar en uno o en otro, porque seguramente para nosotros habrá otra gente que tenga un nivel mucho más desarrollado, digamos, y para mí todo es perfecto al final y todo, gracias a esas personas, pues también otros pueden crecer y viceversa, ¿no? Te quería comentar, Avelino, que bueno, yo la vida la entiendo como miedo o amor, ¿no? Y ahora quiero tocar un tema sobre que comentabas que existe el bien y el mal. Fíjate que para mí el mal lo veo más como ausencia de amor, pero quiero que ahora discutamos sobre eso porque me encantaría ver qué pensamos cada uno. ¿Tú crees, en referente a lo que te comentaba de que la vida es miedo o amor, ¿tú crees que los gobiernos, el sistema, de alguna manera nos quieren con miedo? Bueno, vamos a ver. Para eso no me hace falta que me invites. Eso yo creo que lo cree todo el mundo. O sea, eso es algo que está en la calle, que es una obviedad. Esa es una obviedad. El amor es lo que nos hace ser fuertes y lo que nos hace criar raíces y buscar dentro y pasar con la vida con firmeza. El miedo es lo que nos bloquea en todos los aspectos, Pero cuando yo hablo de bien y de mal, es una forma, digamos, una forma léxica de hablar, para entendernos. Yo no creo en el bien y el mal. No es que no crea, sí que creo porque existe, pero creo que son partes de lo mismo. Son partes de lo mismo, porque al final la creación es para todo y esas formas están en la creación porque las necesitamos. Pero cuando nosotros somos capaces de despertarnos, de subir nuestra vibración, a nosotros el miedo nos da igual, porque ya no nos asusta nada, porque sabemos lo que somos. Mira, hay un ejemplo para esto. No sé si tú sabes, supongo que sí, que la religión católica, que es mayoritaria, ahora no acepta la reencarnación. Sin embargo, eso fue así siempre. Eso en el año 550, creo recordar, y no fue cosa de política, religiosa, sino fue cosa de un emperador, un tal Justiniano, que estaba recogido la reencarnación. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú sabes que vas a reencarnar, si tú sabes que no eres el cuerpo que ves en el espejo, sino que eres mucho más, tú sabes que ese cuerpo, como es algo material, se va a morir, se va a destruir, se va a desintegrar. Pero lo que le da vida al cuerpo, no. Entonces, este Justiniano quitó el creer en la reencarnación porque dijo, así la gente la tengo más asustada, la tengo más cogida, porque si no creen en que van a ser eternos, pues entonces, si creen que la vida cuando se acaba todo, pues están acogidos a la vida de una forma egoica, bárbara, y entonces lo utilizó. O sea, los mandatarios tienen mucha información y lo utilizan. Y nosotros, como tenemos tan poca, nos dejamos amedrentar por todo. ¿Miedo a qué? Cuando tú no tienes miedo a la muerte, ya no tienes miedo a nada.
Cuando tú entiendes que si tú tienes que pasar por algo, o tus hijos, digo tus hijos porque es lo que el ser humano más valora o más ama, tienen que pasar por algo y sabes que ese algo lo necesitan porque es parte de su proceso evolutivo y que no pasa absolutamente nada, aunque nos duela. Obviamente, ¿cómo no nos va a doler narices? Si no, tampoco seríamos humanos, ya seríamos androides. Estamos a punto, pero todavía no lo somos. Entonces, ¿por qué vamos a sufrir? No, todos entendemos el porqué. Tú actúas de la mejor forma posible, piensa de la mejor forma posible y te irá la vida mejor. Esto es indudable. Pero eso es cuando te quitas el miedo. Pero mientras estemos ligados y subyugados sobre todo al miedo, estamos perdidos. Ojo, al miedo irreal. Al miedo biológico es totalmente normal. Si tú estás por ahí, te vas a África y ves un león que viene, sal corriendo. Y ese miedo que tienes del león te va a ayudar porque vas a correr como ni imaginabas que podías correr. Claro, ese miedo es bueno, pero no hay que confundir valor y precio, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Avelina, hablemos un poco de qué es lo que haces en tus terapias para conocerte un poco y acabar con algunas anécdotas que he escuchado en otro podcast y me han parecido súper interesantes para que nos comentes un poco qué es lo que haces. Sé que le llamas terapias del alma, ¿no? Terapia del alma, lo cual me encanta. No sé si ese concepto es tuyo, pero me encanta. Coméntanos un poco qué es lo que haces y bueno, pues me comentas algunas anécdotas, por favor. Cuando en su día me formé como terapeuta, o sea, una cosa es la psicología, pero otra cosa es como terapeuta me formé también para hacer esa terapia. Enseguida, igual era el tercer o cuarto día, entendí que aquello era terapia del alma, porque quien allí hablaba era el alma, quien allí se manifestaba, quien allí decía cosas que la persona conscientemente no sabía era el alma. Qué bueno. Luego yo trabajo con el alma, entonces si es el alma la que me da la información, pues yo le digo terapia del alma, nada más. Eso ya no tiene ninguna importancia. Pues yo le llamo terapia del alma a esa parte transpersonal de la psicología, porque la técnica esta consiste en que la persona se pueda manifestar desde dentro, y es lo que llamamos alma, y de la información que todos llevamos de cualquier cosa que esté trabando nuestra vida, porque todo tiene un porqué, un origen y un sentido. Y entonces trabajo con eso. ¿Qué cosas se trabajan en esa terapia? Pues en esa terapia tú puedes tener un bloqueo que esté generado hace un año porque tuviste una bronca importante con tu hijo, con tu pareja o con tu padre, y puedes estar bloqueado emocionalmente ahí. Y eso se puede disolver. Pero también te puedes ir a cuando tenías un año, que conscientemente no te acuerdas, pero pasó algo importante, y eso está ahí. Y el alma, cuando está ahí, lo sabe y lo recrea como si estuviera pasando en ese instante. Y esto no es un cuento, porque muchas veces, cuando ha habido oportunidad, se ha podido corroborar que eso que ha dicho el alma en la terapia, cuando ha podido ir a verlo con sus padres o con el entorno que correspondiera, ostras, ¿y tú cómo sabes eso? Eso era real. Entonces, eso no hay que dudarlo. Pero también puedes ir y revivir todo el proceso de los 9 meses que estás en la barriga de tu madre. Y puedes darte cuenta y escuchar cómo piensa y cómo siente tu madre y tu padre, conversaciones que tienen. Y repito, esto también ha sido corroborado. O sea, que no es algo que decir, esto es la imaginación. No. Y bueno, y ahí en esa parte de la terapia es algo que es muy interesante y es poder vivir el nacimiento, revivir el nacimiento. Si tú supieras cómo la gente revive el nacimiento, eso es maravilloso. Y esa es una cosa muy traumática para nosotros, para los humanos, porque estamos pasando de un espacio muy protegido, oscuro, en ese líquido amniótico, a salir a la luz con gente. Es muy traumático, unas veces más que otras. Fíjate, por ejemplo, cuando venimos con el cordón. Bueno, pues fíjate, cuando venimos con el cordón, en lo que veo en las terapias, repito, cuando he tenido gente que ha nacido con el cordón, cuando han ido a nacer y les pregunto, ¿quieres nacer? Me han dicho, no quiero nacer. Y por eso se ponen el cordón ellos. Así lo dicen. Y efectivamente son gente que han tenido una vida complicada, muy dura.
no querían hacerlo, porque sabían a lo que venían. Bueno, luego otra cosa que también se puede vivir, esto es una cosa muy frecuente porque todos tenemos muchísimas, es vidas pasadas, recuerdos de vidas pasadas. Claro, lo bonito es que a la vida que se va el paciente tiene directamente que ver con el problema que ha venido a consultar. Está totalmente relacionado. Claro, aquello, como estamos hablando de energía, se quedó bloqueado energéticamente cuando tuvo algo traumático, algo muy gordo, muy importante, y se queda ahí, bloqueado, en una carpeta energética. Y eso hay que disolverlo. Y cuando accede a ello, eso se puede disolver. Luego también hay otra cosa que es muy interesante y son las almas perdidas. Esto es algo que se da con muchísima frecuencia en nuestra sociedad. Al menos en mi consulta, estadísticamente, más de un 70%, fíjate la proporción, de personas que vienen, el origen de su problema está ahí, en que llevan energías o almas con ellos, lo que llaman parásitos, o cada uno lo llame en su cultura como quiera, que le están interviniendo, que le están interfiriendo, que le están condicionando, pero que puede ser desde cosas muy leves a controlarles su mente, sus pensamientos, sus acciones, hacerles entrar en la droga, a fumar y que no pueden dejarlo y no hay forma de que lo dejen, a una adicción al sexo, a lo que te puedas imaginar. La ludopatía, a lo que te puedas imaginar. Y es impresionante cómo esos seres, además, cuando esos seres esos seres pueden hablar a través de las cuerdas vocales del paciente. Muchísimas dicen palabras que el paciente, vamos, ni se le ocurre decir. Bueno, el otro día, el lunes, hubo una persona con una alta cultura, una economía muy alta, y no sabes lo que me decía. Me llamaba de todo, me quería, dice, te quiero ahogar, es un hijo puta. ¿Me entiendes? O sea, esto está ahí. Pero claro, ¿por qué sabes que está ahí? Por cómo luego, en la gran mayoría de personas, esto tiene un efecto. Y es porque cuando esas energías se van, la persona cambian esas cosas que le estaban haciendo tener unos síntomas. A todos no nos afecta igual, por supuesto, porque son los individuos y porque cada cual, fíjate, hay gente que vive eso y cuando acaba la consulta cree que eso no puede ser real, que solo es producto de su imaginación. Si la gente piensa en eso, si la gente piensa que ha sido producto de su imaginación, ya está cortando la posibilidad de mejora, porque la mente tiene un poder inmenso y no nos damos cuenta de todas esas cosas. Pues eso se da mucho, esas energías que están con nosotros y que nos manejan, eso, bueno, pero es que claro, es que eso puede ir desde tu familia, tu abuela, que se murió, y está ahí porque cree que te tiene que cuidar. Pero claro, lo hace con amor, claro que sí, pero no sabe que no es bueno. No es bueno porque esa persona, mientras esté en el cuerpo de alguien, ya está limitando su evolución. Ya está ahí colapsada, está como una cárcel. Y no es bueno para la persona que está porque son vibraciones diferentes viviendo en un mismo cuerpo. Entonces, no es bueno para ninguno de los dos. Y eso hay que solucionarlo porque mientras eso esté ahí, las interferencias siguen existiendo. Luego hay otra cosa también. Esta, en mi consulta al menos, se da muchísimo menos, pero se da. Y es gente que empieza a narrar su historia, porque aquí yo no induzco a nada, yo no llevo a nada, cada cual saca la historia que lleva dentro, que tiene que sacar. Y hay gente que dice que están en un espacio un tanto extraño, que parece que, en fin, te describen cómo es ese espacio, una tipología de seres, una tipología tecnológica, y parece ser que sea lo que nosotros conocemos como nave espacial. No. Sí, fíjate, y no siempre, no. La mayoría de casos de los que yo he tenido, la gente no creía en los ovnis, Algunos sí, pero la mayoría no. Y sin embargo luego pueden ver cómo esos seres le piden permiso, o a lo mejor en un sueño o en un momento de la gente tal, y él inconscientemente se lo ha dado para eso. Y entonces lo aducen y le dicen cosas. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque se ha dado en varios casos, es que dicen que quieren de nosotros estudiarnos porque de donde ellos proceden no existen las emociones. Entonces quieren saber de eso. Y entonces ellos ponen
lo que ellos llaman chips energéticos, obviamente no son físicos, chips energéticos, y desde ahí están controlando a la mente, están controlando al ser. Y eso también se puede ver porque cuando se quitan esos chips, que es mi misión, la gente ve unos cambios. Y que ya no hay la presión, que ya no hay los síntomas que estaba teniendo antes de venir, ¿no? Y luego hay otra cosa también de la que ya hemos hablado antes, que es muy interesante, y es lo que llamamos espacio entre vidas. El alma se ve sin forma, sin cuerpo, se ve como una luz, como una chispa, como algo en un sitio muy luminoso. A veces los están guiando seres, o sea, guías espirituales, a veces están solos, en fin, pero casi siempre le están ayudando cuando están diseñando su vida. Y entonces dicen, a mis preguntas, dicen por qué eligen a un padre, por qué eligen a una madre. Y no siempre es el padre o la madre ideal, la más amorosa, la más bella, o el padre. No. Eligen lo que necesitan aprender para su evolución. Y si necesitan aprender el desapego, pueden elegir un padre que luego los va a abandonar, por decirte algo. Entonces, con la gente que estamos tiene un porqué y a veces renegamos de ellos y creemos, es que mi padre fue conmigo, es que fue conmigo. Bueno, primero fue contigo de una forma porque no tenía más conocimientos, más información y más conciencia para hablar de otro modo. Y tal vez fue contigo así porque tenía que serlo, porque era el aprendizaje que tú necesitabas, aunque tú hayas pasado toda tu vida sin ni siquiera darte cuenta que de ahí tenías que sacar algo. Ahí está el estar despierto o el no, el saber sacar de las cosas que etiquetamos como mal algo positivo, algo para aprender. Qué bueno, Abelino. Justo yo pienso eso, ¿no? Que al final uno que se queja del padre o la madre y es pensar y decir, pero los escogiste tú, no eres consciente de que al final lo has escogido para evolucionar. Y fíjate una cosa curiosa, Abelino, yo siempre pienso que al final una persona cuando fallece o deja el cuerpo, se eleva de alguna manera en todos los sentidos y ya más la parte terrenal como que obviamente la deja, ¿no? Pero parece ser que no, que al final esas energías que ya han trascendido, pero siguen ancladas en esa parte terrenal de estar con esa persona porque me hizo daño en otra vida. Es curioso. Y yo tuve una reunión con un medium, y lo voy a comentar, que conecté con mi abuela fallecida. Y me dijo, fíjate, que mi abuela tenía preocupación de que le entraran ocupas en la casa. Y es como, wow, cómo estando en otra dimensión sigues con esa preocupación tan terrenal. Curioso, ¿no? Bueno, tú lo que veo es que quieres que te diga la segunda parte de lo que habla antes de las almas perdidas. Y como tú lo quieres, te lo voy a decir. ¿Por qué son las almas perdidas? Las almas perdidas son efectivamente por eso. Porque cuando morimos, como generalmente no hemos vivido una vida muy plena, pues mira, podemos tener apegos, podemos tener vicios, podemos tener adicciones, podemos haber muerto en un accidente. Fíjate de los tiempos que venimos de guerras, la gente que haya muerto en guerras. No hablo ya de las guerras actuales, sino hace 300, 500, 1000 años, ¿no? La cantidad de gente que ha muerto así. Podemos morir por un infarto, una repentina por cualquier tipo de accidente, por cualquier cosa de ese tipo. Generalmente, digo generalmente porque pueden haber excepciones, que no conozco, pero pueden. Generalmente, ese alma se ha muerto de forma inconsciente. Por eso llamo alma perdida. Está perdida, no sabe dónde está, no sabe qué está pasando. Porque cuando morimos, el proceso natural es ir a la luz, la fuente, lo que queramos. ¿Por qué? Porque de allí vamos a hacer un reciclaje para otra vez ir y diseñar otra vida nueva y venir a otro cuerpo para seguir evolucionando. Pero en esas circunstancias que te decía, que son muchas, el alma no se va donde debe de ir, a la luz. Yo a veces digo el almacén de almas. No se va a la luz. Entonces, cuando no se va a la luz, necesita manifestarse cuando lo hacía con un cuerpo. Y necesita manifestarse y llenarse con las cosas que tenía. Si le gustaba el alcohol, necesita beber alcohol. Y lo tiene que hacer a través de una persona. Si tomaba drogas, si tenía miedo, si tenía un problema de corazón, si tenía un problema de cualquier índole que te puedas imaginar, de rabia, de odio, de dolor,
de resentimiento, de lo que te puedas imaginar. Todo lo que esa alma vivió en ese último cuerpo que tuvo, lo tiene latente y se lo transmite a la persona con la que se queda. Entonces esa persona llega un momento de su vida que empieza a hacer unas transformaciones y empieza a ver que su vida cambia, que ahora tiene jolines. Y cuando empezamos a hacer la sesión, sale un alma y entonces le digo al alma, porque ya lo saben, ¿qué le estás tú transmitiendo a esta persona? Y te enumeran todo lo que le están transmitiendo, que es justo lo que esa persona tenía en su vida. Pero esta persona la está viviendo en vida propia. ¿Por qué? Porque a ver quién va a pensar que eso es una realidad. Nadie lo piensa, nadie es capaz de aceptarlo. Lo tomas como algo tuyo. Yo es que soy así, es mi personalidad. No, claro que puede ser, pero en muchísimos casos, cuando tú tienes un cambio importante, fíjate, un síntoma tonto, pero que es muy significativo. Cuando tú, sin motivo aparente, o sea, si no has hecho un esfuerzo importante, te sientes cansado, te sientes fatigado, ahí hay algún alma, una energía que te está chupando la tuya. Porque tú eres energía, y eres energía, y ellos se alimentan de energía. Cuando cogen la tuya, tú te sientes cansado. Bueno, hay muchos más síntomas, pero bueno, ese es uno. Entonces, por eso se quedan aquí. Pero es que no se han ido a otra parte, es que están aquí. Yeah. Es que están aquí. O sea, es que se han quedado pululando por nuestro entorno. No se han ido. Ojo, hay gente que sí se va a otros planos, que sí que asciende y que puede seguir contactando contigo a través de un sueño, pero eso es de forma puntual. Solo para momentos que tú no necesitas, que tú tienes una necesidad, que tienes un miedo especial, que algo te va a pasar y te echan un cable. Pero no se quedan contigo porque saben que te perjudica. No, bueno, iba a decir no quiero hacer publicidad, pero no es publicidad porque es una realidad. Yo tengo un libro que se llama Conciencia, acceder al inconsciente, y en él hay muchos testimonios de personas que han estado en consulta y ellos mismos han escrito su historia, o sea, lo que les pasaba, por qué vinieron y lo que encontraron y cómo les ayudó. Y hay de todo este tipo de cosas, están reflejados por ellos. Y es enorme el abanico de casos que hay de cómo nos pueden afectar. Wow, súper interesante, Avelino, súper interesante. No te quiero robar más minutos, estoy exprimiendo hasta el último minuto que me has dicho porque me encanta charlar contigo. Pero bueno, ¿dónde te pueden encontrar, Avelino? Bueno, yo tengo una referencia, es mi página web, y a partir de ahí, pues, tengo todo mi contacto y todo. www.avelinomg, Avelino con V, avelinomg.com. Y ahí estoy, y ahí está toda mi información, mi trabajo, hay vídeos, hay, en fin, hay información de lo que hago. Hay comentarios de gente y un poco explicando qué es la terapia, qué es mi vida. Perfecto. ¿Incluso el libro lo pueden comprar a través de ahí? Sí, el libro Conciencia, acceder al inconsciente está en Amazon y también se puede pedir en la web, pero lo que pasa es que en la web, claro, en España sí, pero ya fuera los costos de transporte valen más que el libro. Y tengo también otro libro, que no exactamente de esto, pero el fondo es el mismo, porque yo tengo que escribir solamente sobre lo que conozco, y se llama Los Dormidos. Ajá. Los dormidos. Yo creo que el título ya es significativo. Dice todo. De que estamos dormidos y de todo lo que podemos encontrar. Este es el de conciencia. Ah, conciencia, juego de palabras. Conciencia. ¿Por qué es ciencia? Porque ciencia es todo lo que se puede, todo lo que se puede ver, todo lo que se puede comprobar, es ciencia. Porque ciencia es conocimiento. Entonces, ciencia y la conciencia es fundamental para abrir la mente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ahí queda el mensaje para el que esté interesado. Yo ya te comenté antes de la entrevista que soy uno de ellos, de que tarde o temprano me tendrás por ahí en alguna de tus sesiones si obviamente puedes. Así que nada, Avelino, muchísimas gracias por venir y nada, nos vemos pronto. Me encantaría tener otra charla contigo en un futuro. Gracias a ti, y yo siempre que estemos hablando de temas de estos, estoy a gusto porque es mi vida. Y permíteme, si quieres, despedirme para todos los que te ven y te escuchan con una frase que a mí me gusta mucho y que dice: tan solo lo que das será tuyo para siempre.
Muchas gracias, Avelino. A ti. Chao.